Entonces, hoy vamos a ver longitudes de anclaje. Vamos a ver longitud de anclaje. Lo vamos a ver con la norma nueva que es la EN 1992-11 de 2023, ¿no? Porque ha cambiado mucho con respecto a las anteriores, ¿eh? Entonces lo vamos a ver a través de un ejemplo, ¿no? Entonces el ejemplo es muy sencillo, va a ser una viga, es una viga, una sección transversal de una viga. La viga va a tener 0,30 de ancho por 0,5 de altura en metro. Vamos a tener aquí 3 phi del 20. Aquí tenemos 3 redondos del 20. Vamos a tener aquí por montaje 2 barras del 12 y vamos a tener aquí estribos o cercos, van a ser cercos de phi 10 situados a 10 centímetros. O sea, cada 10 centímetros tenemos un cerco de ese tipo. El hormigón va a ser un C30 y el acero son barras de 500 megapascales. Entonces, vamos a ver la longitud de anclaje de estas barras de aquí de abajo, de estas barras de abajo. Van a someterse a tracción a una tensión que va a ser la máxima, o sea, va a ser FID partido de gamma S, con lo cual esto va a ser 500 partido de 1,15 y estos son 435 megapascales. O sea, vamos a tirar de ella con esa tensión y vamos a ver qué longitud de anclaje necesitan esas barras. ¿Qué longitud de anclaje? Si hiciésemos un detalle de esto, si hiciésemos un detalle de eso, para ver cuál es el recubrimiento, nosotros vamos a tener aquí. O sea, nosotros vamos a tener, este es el cerco, aquí vamos a tener una barra del 20, aquí vamos a tener otra barra del 20. Este recubrimiento, ya lo vimos el otro día en un ejemplo, en nuestro caso, que era una viga que la hacíamos en la costa de Málaga, y esto es 55 milímetros. El recubrimiento aquí también es el mismo, este es 55 milímetros. 55 milímetros. Entonces, la separación entre barras la podemos calcular. ¿Cuánto tiene la separación entre barras? S. Porque si ya tenemos que son 300 lo que tiene, pues la separación serían ¿cuánto? Pues 300 que tengo aquí, 300 menos el recubrimiento aquí, menos el recubrimiento aquí, o sea, menos 2 veces por 55, menos el cerco y el cerco, que son 10 centímetros, porque esto es un phi 10. Entonces tenemos 10 centímetros aquí, 10 centímetros aquí, 10 centímetros aquí, lo ponemos aquí, menos 20. Tenemos 1, 2 y 3 barras, con lo cual serían menos 3 por 20. Y ahora todo el espacio que me queda, ya solo me queda y esto lo he dividido entre 2. Y eso me da 55 milímetros. Esa es la disposición que yo tengo. O sea, ¿qué es la longitud de anclaje? O sea, vamos a hacer un ensayo de arrancamiento para que entendamos un poco. Ensayo de arrancamiento. O sea, si yo tengo una barra, si nosotros tenemos una barra con su corruga, la embebemos dentro de un dado de hormigón. O sea que la sección transversal de esto sería una cosa así. Es decir, yo tengo un dado de hormigón y mi barra aquí. Aquí me genera por reacción una tensión tangencial. Esa tensión tangencial es tau de B, de bond, ¿no? De adherencia. Aparece una tensión tangencial en el perímetro de la barra. Entonces, ¿con qué tensión voy a tirar aquí? Pues con la tensión vamos a poner, o sea, sigma S, SD. Tensión del steel, del acero de diseño. Entonces, ¿cuánto vale P? Pues P sería la tensión por el área, ¿no? Por pi por diámetro al cuadrado partido por 4. O sea, eso es P. La fuerza con la que yo tiro aquí. Entonces, esto va a necesitar, digamos, una longitud, y en esa longitud se va a producir esa tensión de adherencia, una tensión tangencial, de tal forma que
si esto es L, si eso es L, la longitud de adherencia, o la longitud de anclaje, entonces en este caso, por equilibrio, esa fuerza P que tiene que ser igual a esa tensión de adherencia. ¿Dónde está aplicada esa tensión de adherencia? En el perímetro, en el cilindro que aparece ahí. O sea, el cilindro va a tener, es pi por el diámetro, o sea, 2πr, la circunferencia, pi por el diámetro por L. Eso es lo que tenemos, por equilibrio. Entonces, de aquí vamos a despejar L. L va a ser, ¿qué va a ser? Pues pi se va con pi, el cuadrado se va con phi, y me queda que L, que lo tengo aquí, va a ser diámetro partido por 4 por sigma SD partido por tau d. Vamos a intentar ir variando L. Y yo hiciese una gráfica de cuánto vale L en función de P, pues está claro que, digamos, si yo lo que embebo dentro del hormigón es muy poco, la P va a ser muy poco, o sea que esto va a hacer así, hasta un punto determinado. Y a partir de ahí va a ser recto. ¿Por qué a partir de aquí va a ser recto? Porque indica una rotura distinta, es decir, cuando yo llegue aquí, o sea, si yo la barra la embebo muchísimo, yo tiro aquí, ¡pah!, y lo que rompe es la capacidad de la barra. O sea que esto, en función de P, ¿qué sería? Pues la capacidad de la barra sería Fi, vamos a ponerlo así, o si queremos Fid, o la capacidad que tenga por pi, por el diámetro al cuadrado partido por 4, por el A. Es decir, eso sería el P máximo. Es este de aquí, P máximo. Claro, sería absurdo que yo pusiese mucho más longitud si yo no puedo alcanzar nada más que esto. Entonces, digamos, esta longitud se llama longitud de anclaje, LB. Longitud de anclaje. Donde aparece, digamos, una rotura que sería, esto sería rotura de barra, y aquí, ¿qué se produciría? Un desgarro. O sea, yo rompería el hormigón, de tal forma que aquí lo tenemos, es decir, ¿cuántas formas tiene de romper la barra? Pues falla del acero, ahí la tenemos, falla del acero, lo que acabamos de ver, la que me daría esta de aquí, el P máxima. Por otro lado tenemos arrancamiento, que es el de la derecha, es decir, lo vemos, ¿no? O sea, como la corruga que es esta de aquí, la corruga, aquí la tenemos a la derecha, destroza el hormigón, destroza el hormigón. Pero aparte hay otra forma de rotura. ¿Qué pasaría si el dado fuese un poco más pequeño? Imaginaros que esto decrece, fuese más pequeño. O sea, ese dado fuese tal que así. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos nuestra barra, pero, digamos, más pequeño. Vamos a pintarlo en naranja, más pequeño. Una cosa así. Entonces, sobre la corruga, a ver si lo vemos un poco esto, porque es muy interesante. O sea, yo tiro de la barra. El efecto de la acción va a ser que la corruga va a formar como una especie de campos de compresiones, una especie de zonas de compresión, también se llaman bielas, aparecen una serie de compresiones. ¿Se ve eso o no? O sea, yo tiro y apoyando sobre la corruga forman una serie de compresiones. De alguna manera, la fuerza que está haciendo cuando yo tiro esto, la acción es una acción así. La vemos, ¿no? Es decir, aparecen unos campos de compresiones y aparecen una acción así. Vamos a pensar en esa fuerza de aquí. Esa fuerza que está inclinada, yo la puedo pensar como en su descomposición. En su descomposición es esto más esto. Es decir, que yo puedo pensar en naranja o puedo pensar en azul. Entonces, si yo pienso en azul, porque es la equivalencia, lo que está pasando cuando yo tire de la barra es que hay dos fuerzas que me están intentando traccionar el hormigón. Y entonces, en ese caso, lo que hace es que rompe de esta forma. Porque lo que hace es separar. No sé si se ve eso o no. Entonces, eso se llama hendimiento. Lo que aparece es un hendimiento. O sea, aparece una rotura prematura. O sea, no llega a desgarrar el hormigón, sino que
debido a esos campos de compresiones que me generan una atracción y eso rompe. Es decir, digamos, si lo viésemos así, esta sería mi barra y lo que me produce es esto de aquí. Se me separan las dos partes. Eso es un hendimiento. Así que ahora mismo tenemos tres formas de fallo. Tenemos que falle la barra, que desgarre el hormigón o que tengamos un fallo por hendimiento. Bien, no os preocupéis, vamos a verlo. Vamos a verlo. Entonces nos vamos a quedar con esta expresión. Vamos a quedarnos con esta expresión que además yo creo que se entiende bien, ¿no? Es decir, que por equilibrio hemos sacado esta expresión. Esta expresión que nos va a decir que si la tensión es mayor en el acero, voy a tener mayor longitud de anclaje. Y esta tensión de adherencia, en el fondo depende de la calidad del hormigón. Si el hormigón es muy bueno, va a costar más trabajo desgarrarlo, y entonces esto va a ser mayor y la longitud es menor. Entonces, esta es la forma de equilibrio y la entendemos muy bien, pero aquí, por ejemplo, no hemos tenido en cuenta el fallo por hendimiento. Es decir, si nosotros tenemos la tensión, lo veis, ¿no? Es decir, tenemos en el eje vertical tenemos la tensión de adherencia y a la derecha tenemos el deslizamiento en milímetros, como queráis. Es decir, el deslizamiento que sufriría esta barra, ¿no? O sea, yo tiro aquí y por supuesto se desliza. Entonces, ¿cuánto vale la tensión de adherencia, esa tau, en función del deslizamiento? Pues lo vemos en la línea roja, o sea, en la línea roja yo tengo tensión, voy incrementando la tensión, se va incrementando el deslizamiento, pero llega un punto que puedo obtener un hendimiento, este que tenemos aquí, en la primera línea discontinua, llega ahí y solo aguanta eso, la tensión de hendimiento 1. Pero puede que yo tenga algo que me ayude, lo vamos a ver en el problema, algo que me ayude a aguantar más. Bueno, pues en ese caso tendría una tensión de hendimiento 2. O no se produce hendimiento y es toda la línea roja continua, llega a un tau máximo, fijaros, corte del hormigón por la corruga está rompiendo el hormigón, y ya aquí tenemos el dibujo de lo que pasa, y aquí tenemos el dibujo de lo que pasa en el hendimiento. Bueno, esto más o menos es lo que sufriría el tau en esos procesos. ¿Qué fórmula nos pone la norma para eso? Pues nos pone esa fórmula. Vamos a escribirla. Vamos a escribirla aquí, porque vamos a ver que es la misma de antes, es esta, pero un poco más sofisticada, porque se ha ajustado experimentalmente y además vamos a tener en cuenta el fenómeno de hendimiento, que también la fórmula tenéis en la ficha. LBD, nos dice el eurocódigo. Longitud de bond, de adherencia en diseño. Nos dice que es KLB por KCP por phi por sigma SD partido de 435 elevado a n sub sigma por 25 partido de FCK elevado a 1 medio por phi partido por 20, repasármelo por si me estoy equivocando, elevado a 1/3, por 1,5 phi partido de CD elevado a 1 medio. Y esto tiene que ser mayor o igual que 10 phi. O sea, no nos va a permitir, en nuestro caso, que la longitud de anclaje sea menor de 200 milímetros. Phi era 20, 200 milímetros. Bien, si nos fijamos bueno, aquí tenemos un diámetro, aquí tenemos un diámetro, tenemos aquí la sigma SD, lo tenemos también aquí, sigma SD. Esto depende de la calidad del hormigón. Aquí tenemos la calidad del hormigón. Esto es solamente un coeficiente de efecto tamaño, o sea, porque si la barra es mayor de 20 tiene un efecto negativo, si la barra es menor de 20 tiene un efecto positivo, o sea que es solamente efecto tamaño. Y esto de aquí es lo que nos va a tener en cuenta la rotura por hendimiento. Vamos a verlo. O sea que en el fondo es prácticamente la misma ecuación. Entonces vamos a ver uno a uno. ¿Quién es KLB? KLB depende de la situación de proyecto. Vale 50. O sea, nos recomienda la norma. 50 en situaciones de proyecto persistentes y transitorias. Persistentes y transitorias. Y además dice que cuando hagamos eso, sigma, n sub sigma vale 1,5. N sub sigma vale 1,5.
nos dice que si el anejo nacional dice otra cosa, pues que cojamos otra cosa. Nos permite 35 para situaciones accidentales. Y en este caso también n sub sigma valdría 1,5. Bien, perfecto. El KCP son las condiciones de adherencia. Y lo más chulo es ese dibujo, ¿no? Me parece que lo vimos el otro día, es decir, este dibujo explica claramente en qué condiciones estamos. Esto tenía tres valores, 1.0, 1.2, 1.4. El 1.4 cuando utilizamos los lodos bentoníticos, ya lo vimos, ¿no? Es decir, si estamos en una pantalla, pues si esa pantalla en el terreno está utilizando lodos bentoníticos, eso está afectando la adherencia de la barra porque la hemos llenado de barro. Entonces, 1,4. 1. Cuando yo hormigone, o sea, debido a la segregación que hay, o sea, hay una segregación, cuando yo vierto, cuando yo estoy fabricando una pieza, si este es el encofrado, y yo vierto aquí el hormigón, pues está claro que hay una segregación. El árido grueso se va abajo, el árido fino y la lechada se va arriba. Entonces, arriba tiene peor condición de adherencia que abajo. Y eso nos lo explica con esta gráfica. Nos dice, la parte de arriba, esta, la B, es condición deficiente de adherencia y esta es condición buena de adherencia. Como nosotros tenemos 500 milímetros de altura, pues estaremos prácticamente aquí, 500 milímetros. O sea, tengo 300 es de buena adherencia, los 200 de arriba es de adherencia un poco deficiente. O sea, prácticamente esto. Cuando yo hormigono la viga, si la hormigono por aquí arriba, esta zona va a tener adherencia de 1,2 y esta zona es de buena adherencia y va a tener de 1. O sea que aquí ya tenemos, en esta fórmula, en nuestro problema, ya tenemos aquí 50, que vale KLB, N sub sigma va a valer 1,5, KCP va a valer 1. Bien, el diámetro de la barra vale 20, sigma SD nos vale 435, FCK vale 30, porque era un hormigón de 30, Phi 20, entonces lo único que nos queda aquí es saber cuánto vale CD. ¿Cuánto vale CD? Y esto es lo que nos va a marcar el fallo por hendimiento. Eso nos lo explica en ese dibujo. Eso nos lo explica en ese dibujo. Voy a intentar hacerlo aquí, el mismo dibujo. O sea, nosotros tenemos como esquina de la viga, vamos a tener aquí una barra, aquí vamos a tener otra barra. Nos está diciendo que esta distancia se llama CY, o C sub Y, ¿no? C sub Y, ¿no? ¿Tú dirías C sub Y? Vale. Pues C sub Y aquí, esto sería C sub X, y la distancia entre barras se llama C sub S. C sub S. En nuestro caso, C sub S es 55 milímetros, lo hemos calculado antes, pero lo acabo de borrar, perdonad. 55 milímetros. C sub I vale 55 más el diámetro de la armadura transversal, o sea que C sub Y vale 65 milímetros, y C sub X vale también 65 milímetros, en nuestro caso, ¿vale? Y nos dice que C sub D, nos dice que ese parámetro, C sub D, es el mínimo de 0,5 C sub S, de C sub X, de C sub Y y de 3,75 el diámetro de la barra. Vamos a ver cuánto vale cada cosa de esas. O sea, en nuestro caso, esto vale 27,5, esto vale 65, esto vale 65 y esto vale 75. Entonces, nos está diciendo que, ¿qué nos está diciendo? Bueno, vamos a calcularlo todo. O sea, ya tenemos C sub D, C sub D en principio es el mínimo de todos estos, con lo cual es 27,5. 27,5. Entonces yo lo pongo aquí, ya veíamos que tenía todos los términos, y yo lo calculo aquí y me vale 953 milímetros. O sea que la barra de Phi 20, sometida a una tensión de
435, que era sigma S, por ahí lo teníamos antes, sigma SD, nos sale una longitud de anclaje de 953 milímetros. Vale. ¿Quién ha mandado aquí? Ha mandado este. Ha mandado este. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tire de aquí, el plano de hundimiento que va a pasar es este. Va a romper por aquí. Ya imagino que también ya por aquí y por aquí, ¿no? Pero eso es lo que va a pasar. Yo voy a tirar de esto, y lo que se va a producir es un hundimiento. Por ahí. Imaginaros que no se produce un hundimiento, o sea, que este fuese muy grande, que este fuese muy grande, que este fuese muy grande, y mandase este. Si este mandase, entonces en ese caso se produciría un fallo por desgarro, ¿no? O sea, por desgarro, por arrancamiento, lo que hemos visto antes. No se produce por hendimiento, sino que se produce por arrancamiento de la barra. Destrozan las corrugas del hormigón. ¿Cuánto necesitaría yo que fuese la separación? O sea, ¿cuánto necesitaría que todo fuese en 75? O sea, necesitaría que esto fuese 75, que esto fuese 75 y que esto fuese 75. ¿Qué significa eso? Significa que yo tendría que tener un recubrimiento, vamos a pintarlo aquí, tendríamos que tener mi barra de Fi 20, yo tendría que tener aquí 65 milímetros, aquí tendría que tener 65 milímetros, para, claro, 65 más 10 fuesen los 75, y las barras tendrían que estar separadas 150. ¿Me estoy explicando o no? ¿Sí? Claro, el doble. Bueno, no el doble. ¿Cuánto tenían antes? 55. Aquí tenían 55. Tendrían que estar separadas. Fijaros que todo esto cumple normativa. O sea, bueno, ya veremos, lo veremos con más detalle, que la normativa me obliga. Las barras de acero necesitan el hormigón para respirar. Porque claro, cuando yo estoy tirando de la barra, quien coge la tensión por adherencia es el hormigón. Entonces una barra de acero necesita hormigón. Porque si no, ¿a quién le va a transmitir el esfuerzo? O la tensión, ¿no? Sí. Entonces, yo esto necesito hormigón. ¿Cuánto es la mínima distancia que puedo poner aquí? Pues depende de la normativa, ¿no? Si tenemos Eurocódigo 2, por ejemplo, si nosotros tenemos Eurocódigo 2 o ACI 318, la normativa me dice que, bueno, hay varios casos, pero casi siempre el más restrictivo es el diámetro de la barra. O sea, en este caso yo tendría, bueno, en el ACI entonces sería 1 pulgada, bueno, más o menos, esto aproximadamente. Si estamos con la LRFD, la Bridge Design, al revés, Bridge Design, esta es más restrictiva y es 1,5 el diámetro de la barra. O sea, tenemos, esto tiene que estar separado en nuestro caso, si es con la Bridge Design, estaría 20 por 1,5, 30 milímetros. Es lo mínimo, o sea, que lo cumple sobradamente, poniendo aquí 55, pero lo pago en longitud de adherencia. Tengo una longitud de adherencia tremenda. Pues, ¿qué longitud de adherencia tendría en este caso? En el que yo pusiera aquí 150, 65 y 65. En ese caso, yo tendría CD, sería 75. Y entonces lo que me sale aquí, si yo pongo ahí 75, la longitud de anclaje me sale 577 milímetros. O sea, eso es una barbaridad. La diferencia es brutal, de tener 1 metro de longitud de anclaje a tener medio metro. No sé si me estoy explicando, O sea que, bien. Entonces, ¿qué me dice la norma? Lo hace más complejo, pero también más real. Nos dice, ojo, que si tú tienes aquí este fallo potencial por hendimiento, ese fallo potencial por hendimiento, esta barra te está ayudando. Tenla en cuenta. Ten en cuenta que cada 10 centímetros va a tener un cerco. Y te está, digamos, mejorando el comportamiento de hendimiento. Calcúlalo. Y puedo tener 3 tipos de ayuda. Podemos tener, en nuestro caso es ese de ahí. Lo que pone armadura de confinamiento
separada SC. Nosotros en este caso, ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, el caso A, ¿no? Es decir, y fijaros que el 1 siempre, el 1 es la superficie potencial de hendimiento, o sea que la línea discontinua siempre son las superficies potenciales de hendimiento, ya lo hemos visto ahí. En este caso sería una losa, y podían ser tipo cono, ¿vale? Y en este caso, pues lo mismo que el primero, ¿no? Pero nosotros estamos en ese primer caso, nosotros estamos en ese primer caso, digamos, armadura de confinamiento que lo pone phi sub c, espaciada o separada. Entonces, en ese caso nos dice la norma, vamos a intentar leerlo. Dice, en presencia de armadura de confinamiento que atraviesa la superficie potencial de hendimiento, la que hemos visto antes, en la figura 11.5, que es la que hemos visto antes, y con barras espaciadas a una distancia menor de 5 phi de la barra anclada. O sea, esta es la barra anclada, yo esta distancia que tengo aquí, ahora lo veremos en el dibujo, pero cumple, todo eso cumple. Entonces nos dice que CD lo puedo sustituir por CD de confinamiento. O sea, este CD lo puedo sustituir por algo que tenga en cuenta el confinamiento. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuánto vale ese CD de confinamiento? CD de confinamiento dice que vale el mínimo de CX, C sub Y más B, o C sub I, por phi transversal al cuadrado, partido por ST, CS partido por 2, y 3,75 phi, más un incremento de CD. Y eso, por supuesto, tiene que ser menor o igual que 6 phi. O sea que incluso la mínima te la reduce. Eso no me había dado cuenta. Bien, perfecto. Entonces, y nos dice que incremento de CD, este de aquí, vale 70 por ρ de confinamiento más 12 por sigma CCD partido de la raíz cuadrada de FCK y por phi. Y nos dice, bueno, ahora después seguimos, pero un poco para que lo veamos. Decíamos en la transparencia anterior que yo tenía 3 cosas que me mejoraban la longitud de anclaje. Tened en cuenta que esto es muy importante. O sea, reducir la longitud de anclaje significa menos complicaciones, significa menos dinero. O sea que de poner 953 a poner 577, si yo no puedo poner 577, a lo mejor puedo poner algo menos de esto. Y eso influye, digamos, la armadura, esos 3 factores. Que yo tenga armadura transversal, armadura de confinamiento, que tenga armadura transversal, esa que ponemos ahí, fundamentalmente en losa, o que yo tenga una presión debajo, como puede ser el apoyo de un puente. Yo estoy apoyando un puente, entonces abajo tengo una presión, ¿vale? Y eso también ayuda. Entonces, las 3 cosas, eso, vienen en términos de aquí. Es decir, este término de aquí aparece ST, sería el segundo caso, nosotros no lo tenemos. Este término de aquí sería el primer caso, y este término de aquí, que es sigma CC, el tercer caso. Nosotros solo tenemos el primer caso, Solo tenemos este de aquí. Este de aquí el que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, nosotros, sigma C de confinamiento, sería el mismo valor que teníamos antes. Entonces, aquí tenemos en incremento de CD. Y incremento de CD, en nuestro caso, vale phi por 70, phi lo he puesto aquí, 70, por sigma de confinamiento. Y sigma de confinamiento vale NC por pi por phi c al cuadrado partido por 4 por n sub b por phi por s sub c. Entonces aquí a mí se me ocurrían 2 cosas. O de manera ciega, saber que estamos en el segundo caso, que efectivamente cumplimos que la segunda barra está a menos de 5 phi, 5 phi serían 100 milímetros, bastante menos. En nuestro caso aquí teníamos, ¿cuánto teníamos aquí? 55, ¿no? 55, con lo cual esta distancia de aquí a aquí es menos de 5 phi.
O sea que estamos en el caso A de una manera clara, y ahí fíjate que me pone NC1, NB2. Pues lo podría decir. No, ahí no está eso, no está tan detallado. ¿Eso es pi? Lo que a la derecha del... Sí, esto es pi, perdona. No pasa nada. Vale. Entonces, en nuestro caso serían 20 por 70 por NC. Podríamos de manera ciega colocar aquello. NC 1 por pi por phi sub c, es la phi de confinamiento, en nuestro caso es 10 milímetros. 10 milímetros al cuadrado. Por 4. Por NB. NB ahí, pone que es 2. Lo podríamos poner de forma ciega, 2. Phi 10. Ah, no, phi es 20, porque es la barra que ancla. Y SC, que es cada cuánto lo tengo. Y lo tengo cada 100 milímetros. O sea, aquí 100. Entonces, esto lo hago, esto se me va con esto, bien. Eso lo hago y me queda, esto me queda 27,5 milímetros. Entonces, como esto no había cambiado nada, porque yo no tenía esto, y esto ya sabíamos lo que nos valía antes, ¿no? 27,5, ¿no? Sí, porque habíamos visto que esto era 75, esto era 65, 65, este no existe en nuestro caso, y esto era la mitad de 55, 27,5. O sea, ahora nosotros tenemos un CD de confinamiento que es lo anterior más lo debido a la ayuda del confinamiento, que son otros 27,5. O sea que nuestro sigma C de confinamiento vale, sigma C de confinamiento vale 27,5 más 27,5, lo podría, ¿cuánto es? 56 milímetros. 56 milímetros. Eso yo lo pongo aquí, aquí, la sustituimos aquí, y me da otro nuevo valor. Vamos a ponerlo aquí, otro nuevo valor, que es 668 milímetros. ¿Vale? O sea, estamos en hendimiento. O sea, todo lo que aquí está, digamos, fallo por hendimiento. Fallo por hendimiento. Si no fuese por hendimiento, si fuese por desgarro o por arrancamiento, sería 577. Entonces, esto es lo que va para... O sea, si no tuviese ayuda, sería esto. Como tengo ayuda, es 668. Yo le he dado un poquito de vuelta de tuerca más, solo un poquito, pero en lugar de manera ciega, porque yo antes hemos dicho de manera ciega, cojo la figura. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos solo 3 barras, entonces de alguna manera esta barra, esta de aquí, está ayudando a esta, pero también esta está ayudando a esta. Entonces vamos a irnos a la definición, o sea, a la definición de todos los términos que es sigma de confinamiento. Es decir, el sigma de confinamiento, este de aquí, que es esta parte de aquí, esto era el sigma de confinamiento. Entonces, vamos a ir a qué es cada una de esas cosas. Dice NC, el número de ramas, es decir, porque legs es como se dice en inglés a esta parte del cerco, pero en español le decimos rama. Entonces, es el número de ramas de la armadura de confinamiento que atraviesan el plano potencial, la superficie de fallo potencial de hendimiento. O sea, entonces el número de ramas es 1 y 2. Porque ese plano potencial que es todo esto, NC sería 2, ¿no? NC sería 2. Entonces, en ese caso yo pondría aquí 2. En lugar de lo que decía antes la figura, que la figura me decía, la figura me decía NC1. Yo me atrevo a poner basado en la definición. NB es el número de barras ancladas, bueno, o de pares de barras traslapadas, pero eso en la superficie de hendimiento, ¿no? En la superficie potencial de hendimiento. ¿Cuántas barras tenemos ancladas? Tenemos 3. 1, 2 y 3. Entonces, en ese caso, NB sería 3. 3. Todo lo demás es lo mismo, y esto me sale que en lugar de 27,5, en ese caso me sale que delta sigma CD vale 36,65.
Vale, entonces nosotros hemos tenido 36 y la nueva sigma de confinamiento, cuando aparezca, porque esto será el incremento, 27, sería 27,5 más 36,65, que me da 64,1. Sería 64 milímetros. Y eso me lleva a una longitud de anclaje, la meto otra vez aquí, y me da una nueva longitud de anclaje, que sería 624,5, no me gustan los con 5, 625 milímetros. 668 yo he utilizado de manera ciega lo que me pone la norma. El dibujo de la norma, ¿eh? O sea, me he puesto de manera ciega, he dicho, oye, mira, pues si yo tengo este caso, si yo tengo ese caso de ahí, ya en la figura me pone NC igual a 1 y NB igual a 2. Y entonces, digamos, de manera ciega, digo, pues ya está, pues eso, porque es ese caso. Lo que pasa, claro, a mí me hace pensar, digo, ostras, solo tengo 3 barras aquí. Entonces, a esta barra le está ayudando esto, digamos, en esta superficie potencial, digamos, es como que tiene 2 contribuciones. Entonces, digo, bueno, vamos a irnos a la definición, no tiene más. Esto no es entendible, vamos, es entendible de manera, ¿qué te digo yo? Vamos a ver, es entendible de una forma intuitiva. No es de otra manera. Lo que es entendible es esto. Esto es el puro equilibrio. El salto de esto a esto también es comprensible, porque prácticamente hemos visto que este término es un efecto tamaño. Bien, y ahora, esto de aquí es puramente experimental. Entonces, lo único que te está diciendo es, ojo, la longitud de anclaje va a depender, por supuesto, del diámetro de la barra. Aquí lo tienes, del diámetro de la barra. Va a depender de la tensión de la barra. Cuanto más tensión, más longitud de anclaje. Va a depender de la calidad del hormigón. Cuanto mejor sea el hormigón, menor va a ser la longitud de anclaje. Además, hay un efecto tamaño y además hay algo, un parámetro que aquí no estaba, que es por hendimiento. Y que además aparece nuevo en la nueva norma y tiene una influencia brutal. Porque nos puede llevar a tener longitudes de anclaje tremendas. Si yo no contara con este término, me aparece que tendría 577, que eso a la gente le suena muy bien. O sea, el tío práctico dice, una barra del 20, medio metro. Quieto, 1 metro. ¿Cómo que 1 metro? Sí, 1 metro. 1 metro, porque el fallo por rendimiento es brutal. ¿De acuerdo? Es decir, digamos, lo nuevo que nos ha metido la norma ahora es una forma más potente, porque también estaba metido antes, pero no era tan bestia. Es que ahora es potentísimo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dice, vale, de acuerdo, esto sí es fallo por rendimiento. Y entonces dice, bueno, pero te doy más recursos. Te digo, ojo, que si tienes armadura de confinamiento, si tienes aquí armadura transversal, te puede ayudar. Porque la barra ya no está sola, sino que la barra que está anclándose, cada 10 centímetros tiene un cerco. Con lo cual esa posible rotura por hendimiento se va a encontrar ayudada por esto. ¿De qué manera? Pues también experimental. Porque aquí, en esta forma, es decir, te aparece una nueva CD que tiene esto más un incremento. Aquí, en esta formulación, están las 3 formas de ayuda. La A, la B y la C. En nuestro caso solo tenemos la A. Pues es esta nada más, está aquí. Esto es 0, esto es 0. Tenemos solo esta. ¿Y esto qué es? Bueno, más o menos también experimental. Seguro que si él echa un rato, pues dice, pues sí, tiene sentido. Pero fundamentalmente experimental. Es 70 por ρ de confinamiento. Y el ρ de confinamiento es esto de aquí, con lo cual nos queda phi 70 por esto de aquí. Esto nos lo da la norma, ya está, no lo creemos, porque tampoco... Lo único que, digamos, bueno, pues eso, hemos ido, ¿cuánto es quién es NC? En nuestro caso eran 2, porque eran 2 barras, 2 ramas. Y quién es NB, el número de barras anclándose, en este caso eran 3, pues ya está. ¿Qué nos da? Pues que la longitud de anclaje es 625. ¿De acuerdo? Esa es la longitud de anclaje. ¿Qué tipo de anclajes tenemos? Pues claro, esto de aquí, tal y como yo he puesto aquí, se llama anclaje por prolongación recta. Significa que necesito anclar esa barra que está trabajando a sigma FD, prolongo la barra. Prolongación recta. Es el caso que tenemos ahí, el 1, o el A, dice, anclaje de barras rectas. Y ahí tenéis también la fuerza, que es pi diámetro cuadrado partido por 4 por sigma SD, lo que nosotros habíamos visto ahí. Pero yo puedo también anclar con un gancho.
¿vale? Yo puedo anclar con un gancho. O sea, yo no solamente puedo hacer esto, sino que podría haber hecho una cosa así, un gancho, una patilla, ¿eh? O sea, doblarla. Por supuesto, eso mejora el anclaje. Podía haber anclado con cabeza. O sea, eso es como una chincheta, una cabeza que se le pone, una cabeza que se le pone a la barra. Ahora está eso de moda. Bueno, de moda porque, digamos, evita la congestión y reduce bastante la longitud de anclaje. Si yo estoy anclando mallas, porque la armadura no solamente aparece en barras, sino también mallas, el hecho de tener durante el anclaje barras transversales electrosoldadas también me ayuda a reducir. O sea que todo eso... ¿Y cuál es más o menos la técnica? Las barras, esto es una patilla, aquello es un gancho, están totalmente definidas. Es decir, yo tengo aquí la barra, la tengo que doblar sobre un mandril, también me dice la norma cuánto vale ese diámetro, y a partir de ahí tengo 10 phi en la patilla. Y en el gancho, cuando salgo del diámetro del mandril, tengo 5 phi como mínimo, ¿vale? Bien, entonces me dice, ojo, porque es muy interesante, la longitud de anclaje puede ser reducida en 15 phi. O sea que mi longitud de anclaje, vamos a coger, por ejemplo, ¿cuál? Esta de aquí, los 625. O sea, yo tendría los 625, que es LBD, lo puedo reducir en 15 diámetros. 15 phi, ¿cuánto sería? 15 por 20 son 300, ¿no? 300 milímetros, ¿no? ¿Es eso? Por 10. Son 300, ¿no? O sea, son... Entonces me queda 325. Y eso es porque cuando utilizo armadura de confinamiento hemos dicho que tenía que ser menos de 6 phi. ¿Es menos de 6 phi? 6 por 5, no, 2 por 6, 12, sí, 120 phi. O sea que podría poner 325 milímetros si utilizo una patilla o un gancho. He puesto este dibujo porque el otro día me hicieron una consulta un poco... Fijaros en la patilla y el gancho. En la patilla y el gancho yo tengo LB. O sea, la longitud de anclaje se mide desde aquí hasta aquí. ¿Lo vemos o no? Esa es la longitud de anclaje. Aparte luego después, bueno, tengo que hacer eso, pero esto es lo que me aparece ahí, LBD. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente, y es doblar la barra como sea. LB, o sea, esto sería lo que se llama un estándar, es decir, digamos, la patilla o la barra estandarizada, la que hemos visto antes, donde yo la doblo sobre un mandril y cuando termina el mandril tengo que tener una distancia mínima. O yo puedo doblarla como Dios me da a entender, bueno, siempre, por supuesto, el diámetro del mandril hay que respetarlo, porque si no daño la barra. Pero yo puedo doblarla como sea, y entonces, en ese caso, la longitud de anclaje es del principio a fin de la barra. ¿Me estoy explicando o no? Si yo tuviese una cosa así, por ejemplo, y yo quiero anclarlo desde aquí, yo podría decir que todo esto es la longitud de anclaje, en barra recta, lo que pasa es que la he doblado. O bien decir, estoy utilizando una patilla estandarizada, y entonces, en ese caso, esta es la longitud de anclaje. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende? Vale. Es decir, lo que ha cambiado la norma es una brutalidad en longitud de anclaje. O sea, el hecho del fallo de hendimiento, ahora mismo la nueva norma tiene a la gente un poco descontrolada, y realmente esto es por lo que el vídeo, es decir, para colgarlo en el YouTube y que la gente, no vosotros, que al fin y al cabo, yo en los exámenes la longitud de anclaje la doy. Si esto es una chorrada. Si esto es una chorrada, si esto entra en una fórmula y aplicar 4 cosas, yo no voy a tener en un examen calculando una longitud de anclaje, eso olvidaros del tema. Sería un regalo que no voy a pasar por ahí. Yo en el examen os voy a estrujar lo que tenéis aquí, o sea, eso es papel y lápiz, no quiero nada más. ¿Bien? Entonces, longitud de anclaje, cuando yo de 300 milímetros, 400 milímetros, lo creéis, ya está, porque al final esto se traduce en una hoja de cálculo, no tiene más, ¿vale? Lo que pasa es que sí que al final, que es un salto grande cualitativo en la normativa, y entonces, digamos, bueno, pues hemos publicado, Luisa María, David y yo, David es el director de construcción de la mayor ferrallista que hay, pues casi de la mayor a nivel internacional, un artículo, una revista española, digamos la mayor discusión en español, se llama Sensibilidad de la longitud de anclaje al fallo por hendimiento en el nuevo Eurocódigo 2. Es decir, cómo a base de gráfica ver, ostras, ¿qué ha supuesto este cambio? ¿Vale? ¿Qué ha supuesto este cambio?
Luego después también hay un artículo que escribimos Luz Samar y yo, ese ya tiene más tiempo, está en Engineering Structures, el año 2019, y es porque empezaron a ponerse de moda, sobre todo en Estados Unidos, y entonces al final, digamos, pues eso, un poco por entender qué significa el anclaje con cabeza, ¿vale? Una revisión de la capacidad, o sea, digamos, del diseño en capacidad y los límites de aplicación, ¿vale? Es un artículo muy técnico, pero bueno, ya está. Vamos a ver, ¿qué significa cuando, si yo tengo imaginaros que yo tengo, vamos a ver lo que es el solape. Solape, traslapo también. Si yo tengo una viga, imaginaros que yo tengo una viga larga, imaginaros que esto es 20 metros. Imaginaros que esto es 20 metros. Entonces, y yo tengo que tener, y yo hago aquí esa barra de ahí. Entonces, las barras generalmente en España nos las suministran en longitudes, la longitud máxima es de 12 metros. Hay otros países que son de 14 metros, ya dije en un momento determinado que si la obra es muy grande no la pueden fabricar a medida, incluso dice es que necesito una barra de 16,5 y tengo, pues eso, un dique obras de estas inmensas, no la podrían fabricar, pero eso es muy raro, porque, digamos, implicaría que el siderúrgico es 12 metros, vamos a dejarnos de historia, 12 metros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto mide 20 metros, entonces la barra me va a llegar hasta aquí, con 12 metros. ¿Qué hago? Pues yo puedo soldarla, podría soldarla, ¿no? Es decir, si las barras son soldables, esto se puede soldar así, y tiene su propia normativa de soldadura, ¿vale? O sea, su propia normativa de soldadura. Y en estructura metálica, me imagino que habrán enseñado a soldar, pues esto lleva aquí su espesor de garganta y su longitud de soldadura, para ustedes contar. Cogemos la norma pertinente, hay una norma de soldadura para barras de refuerzo y se puede hacer. Primera cosa. Esto es soldadura en filete o soldadura en ángulo, se podría incluso hacer una soldadura a tope que se llama, ¿no? Butt welded, ¿no? O sea, una cosa así. No sé si habría que preparar la barra o no, depende del tamaño, total, que yo preparo la barra y es una soldadura a tope donde, digamos, el material de aporte, ya sabéis lo que es una soldadura a tope, ¿no? No tengo que decirlo, ¿no? ¿Sabéis lo que es una soldadura a tope? ¿No? Bueno, pues no pasa nada, en estructura metálica os lo dirán, ¿vale? No voy a meter yo donde no me llaman. Bien, podría soldar. Muy pocas veces se suelda, prácticamente nunca, ¿vale? Prácticamente nunca. ¿Cuál es la otra alternativa? Traslaparla o solaparla. El traslapo es en tu país y el solape es aquí, pero es lo mismo, ¿vale? Traslapo que solape exactamente igual, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Pues situar una barra junto a la otra, ni siquiera tienen que tocarse. ¿Y esto qué es? Esto es la longitud de traslape o solapo. ¿Con qué tiene que estar muy relacionada la longitud de anclaje en barra recta? Entonces nos dice aquí, fijaros, cuando yo lo que tengo es una longitud de solape, ahí lo tenéis en el dibujo de la norma, cuando yo tengo una longitud de solape por prolongación recta, esa longitud de solape no es nada más que un factor KLS por la longitud de anclaje. O sea que LSD es LSD es KLS por LBD. Esto generalmente es 1.2. Manguitar. Se manguitan. Hay muchos tipos de manguitos. Manguitos hay como... Me parece que la Asociación Americana de Manguitos tiene como 16 clases de manguitos. En mi despacho tengo algunos. Este, por ejemplo, uno muy utilizado. Se llama rosca larga o rosca corta, ¿vale? Rosca larga. O sea, yo, el final de una barra la rosco, el final de otra barra también la rosco, pero una tiene una longitud total de... O sea, fijaros que ahí lo tiene, full thread, toda roscada. Significa que el manguito puede entrar a tope ahí. Entra el manguito, enfrento las barras, desenrosco al mismo tiempo que rosco en la otra. Y entonces me queda una cosa así. ¿Se entiende eso o no? ¿Vale? Es decir, eso es manguitar, ¿vale? De una forma. Hay
700 maneras de manguitar, ¿no? Por ejemplo, una manera de manguitar también que se utiliza mucho es, yo tengo una barra aquí, no la preparo ni nada, tengo otra barra aquí, y lo que meto es un cilindro que tiene aquí tornillos. Una serie de tornillos. Además, estos tornillos son muy bonitos porque controlan, con el par de apriete queda autocontrolado. O sea, es un tornillo que aquí tiene una hendidura así. Aquí aparece la rosca, ¿vale? Aquí aparece la rosca y aquí aparece la punta, que es la que, digamos, aprieta la barra. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a apretar, porque esto tiene, cuando yo voy a apretar con la llave, controlo el par de apriete porque tengo que romper esto por torsión. Y entonces aparece, ¡zas!, la rotura de torsión ahí. Acoplador mecánico, se llama esto, acoplador mecánico. O manguitar, como sea. Entonces tenemos soldar, solapar, acoplador mecánico. Y ahí tenéis un dibujo de la norma, digamos, la cantidad de tipos de acopladores, porque, digamos, de solape, porque tengo solape cuando tengo gancho, solape cuando tengo solape cuando tengo barra con cabeza, solape cuando tengo malla, total, ya un montón de detalles.